Muy buenos días, un saludo muy especial para todos los televidentes de Cable Plus Televisión, de aquí de nuestra ciudad de Guarne. Es un placer poder llegar hasta sus hogares con su programa, Con Jesús en el Hogar, que se transmite a través de nuestro canal y que busca llegar a ustedes con reflexiones sobre distintos temas eclesiales, de la pastoral de nuestra ciudad, o de la pastoral diocesana, o del acontecer de la Iglesia a nivel universal. Siempre es bueno estar informado sobre qué opiniones va dando la Iglesia o sobre qué temas está trabajando y que tengamos conocimiento como cultura y como posibilidad de estar en sintonía con el quehacer de la Iglesia. El programa de hoy lo voy a dividir como en 3 partes, casi siempre es la misma dinámica, y a pesar de que se llama Con Jesús en el Hogar, voy a empezar con un tema que pareciera ser que no tiene nada que ver, y mentiras que sí tiene que ver, porque es una encíclica del Papa. Si bien no es una encíclica nueva, porque de las primeras tal vez que sacó el Papa Francisco, es de las que tal vez más importancia va tomando en estos tiempos. Yo me aventuro a decir, no tiene que estar todo el mundo de acuerdo con lo que yo voy a opinar, de que tal vez en estos momentos en el mundo y en Colombia hay 2 temas que preocupan, y preocupan a casi todos. El primer tema, que es de una preocupación sobre todo nuestro aquí en Colombia y también de algunos países de Sudamérica, por lo que uno escucha, es el tema ecológico. ¿Quién creyera que la preocupación mayor que parece ser que tenemos en estos momentos gira alrededor al tema del agua? Uno, en los diálogos que tiene con personas y en lo que uno escucha de opinión en los noticieros, ya casi como que no hay ningún día en el cual no se hable de la situación del agua. Uno va al campo y escucha la preocupación porque no hay lluvia. Uno escucha los noticieros y lo que pasa en Bogotá y es preocupante el que se está teniendo que racionar el agua. Y así está pasando en muchas ciudades, en muchos lugares. Un recurso que a lo mejor para algunos de los que vivimos en estas veredas de Guarne, tan bendecidas por Dios, no pareciera que se fuera a terminar nunca. Más tenemos hasta para perder, para dejar correr. Y sin embargo, se va haciendo una necesidad urgentísima la responsabilidad con relación al manejo del agua. Y al lado de esto está hoy también la preocupación, obviamente, porque lo uno conlleva lo otro, de que llegue a racionar la electricidad, la energía. Servicios muy básicos de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestros negocios, de nuestros comercios. Son servicios y sobre todo el agua, servicio vital. Por eso se me ocurría en este primer momento invitarlos a que pensáramos un poquito en este tema de la ecología, y a que lo hiciéramos con base en la encíclica Laudato Si, que sabemos que es una encíclica del Papa Francisco, publicada por allá en el año 2015, por eso les decía, tal vez de las primeras, y en la cual centra toda la temática en torno a lo que significa el cuidado del entorno natural y de todas las personas, así como en cuestiones más amplias de la relación entre Dios, los seres humanos y la tierra. El subtítulo de la encíclica es El cuidado de nuestra casa común y refuerza estos temas claves. Así que voy a ir leyendo algunos aspectos de esta encíclica y con ella de verdad lo que busco es simplemente ayudarlos a que veamos cómo para la Iglesia no son ajenos nunca estos temas de interés de las comunidades. Quizá durante muchos siglos la Iglesia se dedicó a emitir documentos, encíclicas, cartas pastorales que iban muy en la línea de la evangelización, de los sacramentos, de la vida litúrgica, de la vida espiritual. Y por eso a lo mejor cuando la Iglesia publica, y en cabeza del Papa, un documento que tiene que ver más con los recursos naturales, a muchos los sorprenda. Y es que no podemos ser ajenos en ningún momento
a lo que pasa con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Por eso, importante. Y después de esta primera parte, cuando la termine, mi invitación va por ese lado, a que pensemos que todos somos responsables de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en Colombia. Todas las noches deseando que va a llover, los noticieros diciendo, esta noche llueve, mañana hay cambio de luna y llueve. Así lo escuchaba yo ayer, con una certeza, con una seguridad, y parece que llueve por algunos sectores, por otros no. El domingo yo escuchaba al cardenal de Colombia diciendo que en Bogotá había una campaña en todos los templos de la arquidiócesis para pedir con las comunidades el don de la lluvia. Así que pensemos un poco en estas ideas que nos maneja el Papa en su encíclica Laudato Si, y sobre todo para que nos ayude a pensar en qué importante que es cuidar nuestros recursos naturales. Una encíclica es una carta publicada o pública del Papa que profundiza en la doctrina católica sobre un tema, a menudo a la luz de los acontecimientos actuales. Laudato Si se dirige a cada persona que habita este planeta. Lo encontramos así en el número 3. Por lo tanto, se ofrece como parte de un diálogo continuo dentro de la Iglesia Católica y entre los católicos y del mundo en general. ¿Qué significa Laudato Si? ¿Qué significan esas dos palabras, Laudato Si? El título de una encíclica suele extraerse de las primeras palabras del documento. Es decir, las encíclicas no reciben un título temático, sino que se nombran por su frase inicial, que suele sugerir un tema principal que se va a desarrollar en toda la obra. Las primeras palabras de Laudato Si son en italiano y se traducen como «alabado seas». Forman parte de una cita del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, santo por allá del siglo XI, santo que fue un enamorado de la naturaleza, fundador de los padres franciscanos y de muchas ramas de religiosos y religiosas que hoy están en el mundo. Pero para él la naturaleza era fundamental y tiene un cántico a las criaturas, donde él habla de la hermana luna, del hermano sol, del hermano lobo, de la hermana cualquier criatura, póngale ahí el nombre que usted desee. Que abre la encíclica en la que el santo alaba a Dios meditando, oiga, sobre la bondad del sol, el viento, la tierra, el agua y otras fuentes naturales. O sea, nos va quedando claro, Laudato Si quiere decir alabado seas, y el Papa toma este título de ese cántico de San Francisco de Asís, en el cual el santo tiene un himno compuesto a las distintas criaturas de la naturaleza, en las cuales da gracias a Dios por ellas. No se nos puede olvidar que Francisco, el mismo nombre que eligió cuando lo nombran, pues es un enamorado de toda la enseñanza y sobre todo de la vida y el testimonio dado por San Francisco de Asís. Nada de raro entonces que para una de sus primeras encíclicas se valga de este cántico. También ya ojalá nos haya quedado claro que el título de una encíclica no es el que sintetiza el tema, sino que son las dos primeras palabras con las que se va a comenzar a desarrollar el tema. La elección de este pasaje para comenzar Laudato Si es un recordatorio de cómo las personas de fe no solo deben respetar la tierra, sino también alabar y honrar a Dios a través de su compromiso con la creación. Cuando yo cuido la creación, también estoy demostrando que soy cristiano, que soy católico. Yo alabo a Dios en la medida en que cuido un bosque, una fuente de agua, en que sé que eso es un regalo que Él me dio y que no es para mi único uso, sino para el uso compartido con mis hermanos.
Resumen de Laudato Si. ¿Cuáles son las principales secciones de esta encíclica? Laudato Si está dividida en 6 capítulos, cada uno de los cuales puede leerse en una sección de 20 a 30 minutos. O sea, que la encíclica uno la puede leer en algunos 2 horas, 2 horas y media, si dedica, porque son 6 capítulos, y nos dedicamos a leerlos en 30 minutos, póngale 3 horas. Qué bueno que nos propusiéramos conseguirla. Hoy en día se consigue ahí en el sitio web del Vaticano. Usted entra por Google, entra en alguna de las redes y pregunta el resumen o quiero leer Laudato Si, se la mandan ahí mismo al celular. Hoy no tenemos que ir a una biblioteca y la puede leer en la casa, la puede leer en la cama, la puede leer mientras dedica tiempo a otras cosas quizá menos importantes. Yo creo que la mayoría de nosotros los católicos, incluidos nosotros los sacerdotes, no podemos negar que somos hay veces perezositos para leer. Y salen los documentos de la Iglesia, salen los documentos del Papa, del Vaticano, que deberíamos ser los primeros en saberlos manejar. Y sin embargo, nos contentamos con un resumen, con alguna charla que nos dé otro que sí la leyó. Y eso es valioso, pero no es lo mismo que leer el documento. No es lo mismo que profundizar en toda la carta. Así que qué bueno sería que nos animáramos a leer Laudato Si y otros documentos. El Papa vive escribiendo, los obispos viven escribiendo. El primer capítulo, lo que está pasando a nuestra casa común, es como el resumen. Resume el alcance de los problemas actuales relacionados con el medio ambiente. Oiga lo que estamos hablando. Entre los temas tratados se encuentra la contaminación, el cambio climático, este temita que ha sido causa de tanta discusión entre nuestros políticos. Uno puede estar de acuerdo o no con determinados dirigentes, y yo sé que quien dirige hoy a nuestro país tiene muchos opositores y también tiene quienes lo sigan. Pero en este tema no se equivoca. Cuando él se muestra tan preocupado, tan inquieto, tan interesado por el tema del cambio climático. Eso es una realidad. Y él, a los foros que ha ido, insiste mucho en la importancia de que tomemos conciencia sobre este tema. Encuentra uno que otros políticos le cuestionan hasta esta situación. Y cuando uno ve, por ejemplo, lo que está pasando en abril, yo recuerdo que siempre se habló de que abril, aguas mil, o sea, el mes de las lluvias. Estamos a 16 de abril y las temperaturas que estamos teniendo, ¿de qué hablan? De un cambio climático. Por eso hay que reflexionar. La escasez de agua, oiga, el Papa ya en el 2015 decía esto, que pasa que nosotros pensamos que porque hemos tenido agua por aquí siempre, que tenemos arroyos que corren por estas montañas, así ha sido siempre en todo el mundo. Resulta que no es así. Hay países y hay regiones, inclusive dentro de Colombia, que ya hace muchos años que vienen teniendo el servicio de agua 1 hora al día. La pérdida de biodiversidad y la desigualdad global. El segundo capítulo, el Evangelio de la Creación, se basa en la Biblia como fuente de conocimiento. Los relatos de la creación del Génesis se interpretan como una orden de cultivo responsable y protección de la naturaleza. Los intentos pasados de justificar el dominio absoluto del hombre sobre las especies no son una interpretación correcta de la Biblia. El mundo natural se presenta además como un don, un mensaje y una herencia común de todos los pueblos. El capítulo 3, raíz humana de la crisis ecológica, explora las tendencias sociales y las ideologías que han causado los problemas medioambientales. Entre ellas se encuentran el uso irreflexivo de la tecnología, el impulso de manipular y controlar la naturaleza, la visión de los seres humanos como algo separado del medio ambiente, las teorías económicas de enfoque estrecho y el relativismo moral. En el capítulo 4, ¿qué encontramos? Una ecología integral. Presenta la principal solución de la encíclica a los actuales problemas
actuales problemas sociales y medioambientales. La ecología integral afirma que los seres humanos forman parte de un mundo más amplio y pide soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. Mientras que el estudio de los ecosistemas es bien conocido en la ciencia de la ecología amplía este paradigma para considerar las dimensiones éticas y espirituales de cómo los seres humanos deben relacionarse entre sí y con el mundo natural, basándose en la cultura, la familia, la comunidad, la virtud, la religión y el respeto por el bien común. Nos faltaría la síntesis del capítulo 5 y el 6. En el siguiente bloque las vamos a revisar para no dejar a medio camino esta sencilla revisión que estamos haciendo de Laudato Si, y sobre todo esta invitación a que en el momento actual tomemos conciencia del valor del medio ambiente. Vive un tiempo de unidad, amor y reconciliación. Por eso, Cable Plus Televisión lo invita a conectarse con la Eucaristía Dominical a las 12 del mediodía desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Sintonice nuestra señal en directo. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Aprovecha nuestra promoción en el servicio de televisión de Cable Plus. Si pagas por anticipado 12 meses de televisión, solamente te serán cobrados 10 meses por 367,000 pesos. Y si pagas por anticipado 6 meses de televisión, solamente te serán cobrados 5 meses por 183,500. Además, pregunta por nuestro servicio de Winsport Online. Para más información, comuníquese con nosotros a las líneas 311-613-9197 o al teléfono fijo 322-1342. Visítenos en la calle 46, número 4931, en el barrio San Francisco. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Hola, mi nombre es Stephanie Sierra y esto es Guarne Visión Comunal, un programa realizado por Cable Plus Televisión para visibilizar las juntas de acción comunal. Mis papás fueron unos de los que nos dieron ese ejemplo. Muy líderes ellos. Sí, nosotros somos nativos en Guapante y ellos les quedaba muy retirado, pero nunca se faltaron a la acción comunal, siempre fueron miembros de la acción comunal. Con esos soles, lluvias, les tocaba trabajar así. Claro. Y el municipio puso el oficial. Sí. Y la comunidad ponía el ayudante para la construcción. Ok. Viene hasta aquí, hasta la parte de este montecito, sube allá, junto donde está la casita blanca. Sí. Y luego sube toda la carretera hasta donde está el invernadero, donde pueden ver allá arriba. Un lugar maravilloso donde podemos encontrar muchísimo verde, gente cálida, un clima súper fresco. Mejor dicho, esto acá es maravilloso. Y bueno, pues ellos se caracterizan, o esta vereda se caracteriza por ser pionero en agricultura y también por tener fincas ganaderas. Así que acompáñenme a dar esta vuelta por la vereda. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía de María Auxiliadora todos los martes a las 4 de la tarde por Cable Plus Televisión, uniendo emociones.
Bienvenido nuevamente al programa. Continuamos con nuestra reflexión. Había hecho cálculos erróneos, pensaba que en el primer bloque terminaba este resumencito sobre la encíclica del Papa Laudato Si, sobre el medio ambiente. Bueno, no alcanzamos, pero lo importante no es cuántos temas abordemos, sino que nos quede alguna cuestión para reflexionar y para meditar. Por eso vamos a utilizar este segundo bloque a concluir la síntesis y seguir con las enseñanzas de Laudato Si. Si lo terminamos y nos quedan 2 minuticos, pues entonces los aprovechamos para el segundo tema de interés hoy en el mundo que quería compartir con ustedes. Dado que el tercer bloque sí es ya para el Evangelio, o las lecturas del próximo domingo, y hacer una breve reflexión. El capítulo 5 de Laudato Si, ya les explicaba que son 6, ya resumimos 4, nos da algunas líneas de orientación y acción. Aplica el concepto de ecología integral a la vida política. Pide acuerdos internacionales para proteger el medio ambiente y ayudar a los países de bajos ingresos. Nuevas políticas nacionales y locales. Una toma de decisiones inclusiva y transparente y una economía ordenada al bien común. Suena como raro que el Papa se meta en este tema de la economía y hable de acuerdos políticos. ¿Saben por qué? Porque es que tenemos que ser muy conscientes de que una gran parte de lo que ocurre de daños en el medio ambiente, por ejemplo, la deforestación, cuando uno sabe que se talan hectáreas y hectáreas de bosque, una gran parte, no vamos a decir la totalidad, es sencillamente hecho por la gente que necesita vivir. Mucha gente, por ejemplo, tiene que talar el bosquecito o han dejado de tener la fuente de agua porque tuvieron que vender el terrenito a una empresa productora de flores o a una empresa productora de aguacates. O lo que pasó en algunos años atrás, ya hoy en día como que no tanto, llegaron empresas de otros lugares, de otros países, a plantar pino. Y resulta de que el pino no es un árbol benéfico para las fuentes de agua, todo lo contrario. Seca la tierra. Y por eso no hay que pensar que todo ha sido hecho solamente por maldad. No, hay mucha gente que necesita. Cierto, hay otros lugares donde se deforesta y se dañan hectáreas y hectáreas de bosque para sembrar productos ilícitos. No, tampoco lo vamos a negar. Pero por ello se necesitan políticas claras, donde sobre todo la gente humilde, la gente sencilla, la gente del campo, la gente que necesita trabajar la tierra, pues tenga apoyos estatales, tenga apoyo en cuanto a tecnología, que vayan, que lo asesoren, que le den posibilidades de saber qué zonas son más productivas y cómo puede quizá aprovechar partes de su terreno donde puede tener buena producción y sin afectar las pocas fuentes de agua que haya o sin afectar los bosques nativos que son los que producen el agua. Así que por eso el Papa también se mete en ese tema. Y por último, el capítulo 6, Educación y Espiritualidad Ecológica. Concluye la encíclica con aplicaciones a la vida personal. Recomienda un estilo de vida centrado menos en el consumismo y más en los valores intemporales y duraderos. Pide una educación medioambiental, la alegría por el entorno, el amor cívico, la recepción de los sacramentos y una conversión ecológica, en la que el encuentro con Jesús lleve a una comunión más profunda con Dios, con los demás y con el mundo de la naturaleza. Un titulito aquí, ¿cómo se relaciona Laudato Si con la doctrina de la Iglesia Católica dada en el pasado? El Papa Francisco no es el primer Papa que aborda cuestiones medioambientales. Ya lo había hecho el Papa San Juan Pablo II, que en numerosas ocasiones habló sobre el deber que tenemos de custodiar la naturaleza,
Por ejemplo, en su encíclica Centésimos Annus de 1991, Juan Pablo II escribió sobre naturaleza como un don de Dios y la necesidad de que los seres humanos cooperen con Dios para promover el florecimiento correctamente ordenado del medio ambiente. Además, la Centésimos Annus esbozó una conexión entre la ecología natural y la ecología urbana, anticipando el concepto de ecología integral de Laudato Si. También el Papa Benedicto se hizo eco de estas mismas enseñanzas durante su papado, por ejemplo, en su encíclica Caritas in Veritate, en los números 48 al 52, en el 2009. Tal y como se expone en Laudato Si, su visión de un enfoque integrado de la preocupación por todas las personas y el medio ambiente tiene sus raíces en las Escrituras y en la historia del pensamiento católico, en particular en la tradición de la doctrina social católica, que se remonta a finales del siglo XIX. Además, los eruditos y activistas ecológicos han poblado abiertamente de la conexión entre las cuestiones sociales, han hablado abiertamente de la conexión entre las cuestiones sociales y medioambientales durante muchos años. Lo singular de Laudato Si es que el Papa Francisco desarrolla y amplía estos temas de forma muy destacada, dedicando toda una encíclica al tema en un momento en que el mundo entero también se está comprometiendo activamente en la búsqueda de sostenibilidad medioambiental. Bueno, hay otros títulos, vamos a suspender aquí. Yo los invito a que se preocupen de pronto, como les decía, por buscar la encíclica, por leerla, por meditarla y sobre todo que lo hagamos con un sentido de compromiso cristiano. El momento actual nos exige responsabilidad, sobre todo frente al tema del agua. Es muy preocupante lo que está pasando. Y uno hay veces, sin querer queriendo, sale y ve a la gente tranquilamente lavando vehículos, tirando agua al césped. Por ejemplo, allá por mi veredita donde yo vivo ocurre mucho eso. Ha llegado gente de la ciudad, ha comprado pequeñas parcelas, zonas que eran productivas las han convertido en zonas verdes, tienen unos jardines muy lindos. Vienen el fin de semana y como son personas a lo mejor pudientes económicamente, no tienen ningún reparo en dedicar toda una mañana del domingo o del sábado en la tarde a regar agua a esos jardines. Está bien, las plantitas lo merecen, también es ecología, pero hay veces que hay que tener un sentido solidario. Mientras que esa agua que se está tirando allí está dejando de llegar a un hogar. Los hogares ubicados en las zonas más altas son hogares a los cuales el acueducto no llega si no está con la presión debida que solamente da el agua cuando es suficiente. Entonces, ahí tenemos que tener una gran responsabilidad y aún ser muy solidarios, porque la que yo estoy malgastando se la estoy tal vez privando a otro que la necesita para vivir, para su higiene, para su salud. Qué bueno que fuéramos tomando conciencia, no nos podemos quedar solamente con el quejido. Cada uno pregúntese allí en su casa, en su ambiente, en su oficina, en su negocio, qué pequeñas acciones puede hacer para ayudarle al mundo en este momento. Puede ser esta época el comienzo de una muy larga en la que ya nos toque acostumbrarnos a vivir de esta forma. Puede ser que nuevamente el Señor nos bendiga con muchas lluvias, que nuevamente las represas se llenen, que nuevamente tengamos muy buen servicio, pero la alerta está. Y hay que aprender de lo que nos acontece, hay que aprender de esta situación que nos está tocando vivir. Les había dicho que iba a tocar 3 temas. El segundo tema, este primero, muy ambiental, muy ecológico, que es del mundo, pero sobre todo de Colombia. El segundo es mucho más mundial
Y lo voy a tocar solamente así de pasito, porque también me parece que es importante. Estamos en las primeras semanas de Pascua, tercera semana. Hemos venido leyendo muchas de las apariciones de Jesús a sus apóstoles, a distintas comunidades, a las mujeres. Y quizás si nos preguntamos qué hubo de común en casi todas esas apariciones, hay muchas cosas, pero casi siempre el saludo fue el mismo. Casi siempre el saludo fue: la paz esté con ustedes. La paz. Qué temita tan interesante en este momento en el mundo. Yo me acostaba una de estas noches cuando escuché que un país allá había enviado no sé cuántas armas, drones, misiles, hacia otro país. No mencionemos a ninguno de los dos, ¿para qué? Yo creo que ustedes lo saben por las noticias. Y si uno lo menciona, a lo mejor no falta quien piense que es que uno está de parte de uno o del otro, y no estoy de parte ni del uno ni del otro, sino de la paz en el mundo. Pero cuando escuché que habían mandado no sé cuántas armas hacia ese otro país, comencé a buscar qué podía escuchar por ahí, y di con un reportaje en directo que estaba transmitiendo un periodista muy famoso, José Slavi, que transmite desde Jerusalén, y estaba contando pues todo lo que estaba ocurriendo. Vi como una hora y cuarto de información, y me acosté con mucha tristeza ese día. Me acosté pensando qué nos falta como humanidad. Por Dios, ¿qué pensará el pobre Jesús? Que Él perdió todo lo que hizo por nosotros. Tanta insistencia en la paz, tanto pedirnos que vivamos en paz, tantas experiencias que tenemos de lo negativo y lo malo de las guerras, de cómo de una guerra nunca queda nada bueno, pero nada. Revisemos Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de los 1000 días en Colombia, Guerra del Chaco en el Paraguay con Bolivia, guerra entre Argentina y Inglaterra. Si queremos comenzar a buscar historia de guerras, nos vamos a encontrar con todas las que queramos. Y busquemos qué tuvieron de bueno, qué le aportaron a la humanidad. Miremos la actual, más esta tercera que se desata, Rusia y Ucrania. ¿Cuántos años ya? 2 años, se cumplieron ahora en febrero, 2 años de invasión. Y los dos hablan de voy ganando la guerra. Una guerra nunca se gana. En una guerra no hay ganadores, nadie. ¿Cuántas víctimas? ¿Cuántas mujeres viudas? ¿Cuántos huérfanos? ¿Cuántos hombres que se fueron a defender su patria y no volvieron? ¿Cuántos solamente por llevar el capricho y la prepotencia de un líder mundial van a exponer sus vidas? Yo recuerdo cuando aquí todavía hemos estado en guerra en el país, bendito sea Dios, toda nuestra vida ha sido de eso. Pocos periodos de paz. Pero cuando algún candidato presidencial dijo en su campaña, después hasta fue presidente, ¿qué hizo? Pues eso lo juzgará la historia. Dijo: nuestra guerra es una guerra en la cual los hijos de nuestro país toman armas extranjeras para defender intereses de ricos y ofrendar ellos sus vidas. Porque el rico y el poderoso nunca va a la guerra. El líder que desata la guerra nunca va a la guerra. La maneja siempre desde un búnker en el cual está rodeado de seguridad y al cual nunca le va a pasar nada. ¿Qué nos falta para entender que este mundo es grande? Que en este mundo hay muy buenas fronteras, hay muy buena tierra. Que en este mundo cabemos todos. Que todos podemos vivir como hermanos. Que todos podemos respetarnos, más allá de que seamos americano o ruso, europeo o latino, lo que seamos, japonés o coreano. ¿Qué nos falta? Nos falta un poco de humildad, de sencillez, de entender que esta vida es demasiado cortica, demasiado
poca para uno dedicarla a la guerra y a matarse, pudiéndola disfrutar, pudiendo vivir bueno, pudiendo vivir como hermanos. ¿Qué le hace que tengamos diferencias? ¿Qué tal que no? ¿Qué le hace? Yo los invito para que en este domingo, hombre, también le pidamos a Dios nuevamente por el don de la paz. Les dije al comienzo 2 temas de mucha actualidad, 2 temas que están dando vuelta hoy en todo lado: el tema medioambiental, sobre todo por el agua, el tema de la guerra, que nos sirvan para meditar y reflexionar. Vive un tiempo de unidad, amor y reconciliación. Por eso, Cable Plus Televisión lo invita a conectarse con la Eucaristía Dominical a las 12 del mediodía desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Sintonice nuestra señal en directo. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Aprovecha nuestra promoción en el servicio de televisión de Cable Plus. Si pagas por anticipado 12 meses de televisión, solamente te serán cobrados 10 meses por 367,000 pesos. Y si pagas por anticipado 6 meses de televisión, solamente te serán cobrados 5 meses por 183,500. Además, pregunta por nuestro servicio de Winsport Online. Para más información, comuníquese con nosotros a las líneas 311-613-9197 o al teléfono fijo 322-1342. Visítenos en la calle 46, número 4931, en el barrio San Francisco. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Hola, mi nombre es Stephanie Sierra y esto es Guarne Visión Comunal, un programa realizado por Cable Plus Televisión para visibilizar las juntas de acción comunal. Mis papás fueron unos de los que nos dieron ese ejemplo. Muy líderes ellos. Sí, nosotros somos nativos en Guapante y les quedaba muy retirado, pero nunca se faltaron a la acción comunal, siempre fueron miembros de la acción comunal. Con esos soles, lluvias, les tocaba trabajar así. Claro. Y el municipio puso el oficial. Sí. Y la comunidad ponía el ayudante para la construcción. Ok. Viene hasta aquí, hasta la parte de este montecito, sube allá, junto donde está la casita blanca. Sí. Y luego sube toda la carretera hasta donde está el invernadero, donde pueden ver allá arriba. Un lugar maravilloso donde podemos encontrar muchísimo verde, gente cálida, un clima súper fresco. Mejor dicho, esto acá es maravilloso. Y bueno, pues ellos se caracterizan, o esta vereda se caracteriza por ser pionero en agricultura y también por tener fincas ganaderas. Así que acompáñenme a dar esta vuelta por la vereda. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía de María Auxiliadora todos los martes a las 4 de la tarde por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bienvenido nuevamente al programa. Ustedes saben que siempre esta tercera parte hemos creído todos los que realizamos estas grabaciones que es fundamental que leamos el Evangelio del domingo siguiente y que hagamos ya una breve explicación, una breve reflexión para que los que nos
siguen a través de este medio puedan ir también teniendo ya en la mente y en el corazón el Evangelio que escucharán el domingo siguiente y lo puedan ir meditando y puedan ir orando con él. Y así cuando lleguen a la Santa Misa el domingo, encuentren que el texto les es conocido, que el texto les es familiar y que además de las enseñanzas que pueda transmitir el sacerdote que esté celebrando, pues ellos ya tienen alguna luz, alguna idea que les compartió el sacerdote que dirigió este programa, o la religiosa, o el laico, o el misionero. Así que los invito entonces para que escuchemos el Evangelio que vamos a leer el próximo domingo, cuarto domingo de la Pascua. Lo encontramos en el capítulo 10 del Evangelista San Juan, entre los versos 11 al 18. Y dice así: Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a valerme para la explicación de los comentarios que nos hace el autor de este libro, que se llama Jesús habla a su pueblo. Luis Heriberto Rivas, creo que es un sacerdote argentino, que hace comentarios sobre la palabra. Me gusta mucho, que hace aportes bastante interesantes. Casi siempre lo leo y alguna idea extraigo para luego complementar mi reflexión. El cuarto domingo de Pascua es tradicionalmente el domingo del Buen Pastor. En él se proclama cada año un fragmento del discurso del Evangelio de San Juan, en el que Jesús se presenta con este título de pastor. Por esa razón, en este día la Iglesia Universal reza especialmente por los pastores y por las vocaciones al ministerio. Maravilloso. Hago aquí la primera invitación. Saben que en este año en la diócesis son los temas centrales de nuestro trabajo pastoral: la vida sacerdotal, las vocaciones a la vida sacerdotal. Todos los días llamados a orar por nosotros y por ellos, con mayor razón este domingo. El pueblo de Israel, como otros muchos pueblos del Oriente, ha estado siempre familiarizado con la figura del pastor. Para ellos el pastor es una realidad de todos los días, que es posible ver con solo salir a un camino e internarse un corto trecho por el camino, por los campos o colinas. Por todas partes se encuentran esas rudas figuras que van conduciendo sus rebaños de cabras o de ovejas. La vida de estos hombres está muy lejos de ser tranquila y descansada, como puede parecer cuando se la contempla representada en una lámina o un cuadro. En los países de Oriente, donde el clima es sumamente riguroso y donde el agua y la vegetación no abundan, los pastores se ven obligados a recorrer largas distancias bajo un sol abrasador en busca de un lugar donde alimentar y abrevar el ganado. Durante largos meses deben permanecer lejos de los suyos, teniendo a los animales como única compañía y siguiendo las nubes que van dejando caer la lluvia con mezquindad.
Si a esto se añaden las tensas vigilancias durante las horas de la noche, ante la posibilidad de que puedan irrumpir enemigos, ladrones o fieras, para producir destrozos en el ganado, se llega a la conclusión de que la vida del pastor es sumamente dura y no tiene momentos de reposo ni de día ni de noche. Los pastores en Israel. Al pueblo de Israel le ha gustado compararse con un rebaño. Para la mentalidad sencilla de los antiguos era la forma de expresar que ellos se sentían como la riqueza de Dios, aquello que el Señor cuida amorosamente día y noche. Decir que eran el rebaño de Dios era poner de manifiesto que constantemente sentían el cariño y la protección del Señor. Pero también se tenía conciencia de que Dios había colocado pastores para que en su nombre cuidaran de este pueblo. Estos pastores eran los reyes. Como un pastor a sus ovejas, los reyes tenían la obligación de procurar al pueblo los bienes que necesitaba para vivir, creando condiciones de vida en las que ninguno tuviera que pasar hambre ni miseria. Tenían que vigilar las fronteras para impedir que los pueblos enemigos o los imperios con sus ansias de expansión penetraran dentro del territorio para provocar ruina y llevarse las riquezas. Así como los pastores conducen a cabras y ovejas con atención para que ninguna se aparte del camino y las van guiando con gritos y silbidos, señalándoles el lugar seguro por donde deben y tienen que caminar para no caer en un precipicio ni extraviarse por el desierto, también los reyes, con medidas prudentes y leyes oportunas, debían mantener al pueblo unido en la fidelidad a Dios, con una forma de vida que estuviera de acuerdo a las exigencias de la ley y de Moisés, o de la ley de Moisés. Cumpliendo esta función de dar seguridad al pueblo, los reyes debían reproducir la imagen de los pastores, cuidando el rebaño de Dios, para que no fuera dañado por las fieras. Disculpen, por favor, los ladrones o los enemigos. El pueblo, a través de sus gobernantes, debía experimentar los cariñosos cuidados de su único pastor, que era Dios. El buen pastor. En los escritos de los profetas encontramos palabras de Dios a los pastores de su pueblo. Estas palabras son muy severas. Dios les reprocha porque no han sabido comportarse como verdaderos pastores. En vez de buscar el bienestar del rebaño, se han aprovechado de él. En vez de los reyes, se han preocupado solamente por obtener riquezas, mientras que el pueblo ha pasado hambre y no ha sido defendido de los ataques de los pueblos enemigos que han venido para saquear y destruir. Con el mal ejemplo de los gobernantes y las influencias de los pueblos extranjeros, se han creado condiciones de vida que han alejado a los israelitas del culto de Dios y del comportamiento de la ley de acuerdo con lo mandado por el Señor. Hay suficientes motivos para que Dios reprenda a los pastores. En los reyes que gobernaban de esa manera no se veía reproducida la imagen de Dios, que era pastor de su pueblo. Por el contrario, los gobernantes desfiguraban esa imagen de Dios como pastor. Jesús, el buen pastor. Cuando Jesús se presenta ante los judíos diciendo que es el buen pastor, está dando cumplimiento a esta promesa. La palabra bueno, que en este caso se coloca como adjetivo de pastor, no es aquella que indica la bondad, sino la que se refiere más al aspecto, a lo que se percibe con la mirada. Se podría traducir por bello, hermoso, pero también por auténtico, en contraposición con falso o aparente.
Es mucho más largo pues el comentario que trae el libro. Ya me han hecho los controles allí, la señal de que debo de ir entrando en los minutos finales del programa. Así que no voy a leer más, a otro día podremos compartir. Es muy linda la reflexión que hace Luis Heriberto sobre este Evangelio. Más bien quiero aprovechar para invitarlos a que este domingo, como les decía, sea la oportunidad para agradecerle a Dios por aquellos sacerdotes, religiosas, hombres de bien que de pronto nos han acompañado en la vida. Los que somos creyentes, católicos, sabemos que hubo un sacerdote que nos bautizó, que nos confesó la primera vez, que nos dio la primera comunión, el sacerdote que bendijo nuestro matrimonio, el sacerdote que acompañó un momento de dolor, el que fue a darle la unción de enfermos a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela, el que llegó de primero cuando hubo ese accidente ahí cerca de mi casa y llegó a dar la bendición al hijo que acababa de accidentarse en su moto, el que me visitó cuando estaba atravesando un momento de mucha angustia, de mucha tristeza. Seguramente que todos tenemos algún sacerdote por el cual agradecer. Yo los invito para que en este domingo oremos por ellos. Oremos por ese que nos ha acompañado, pero por todos. Las comunidades, las personas, no vamos a generalizar, pero muchos tienen ideas erróneas de la vida sacerdotal. Algunos creen que esto es un paraíso en el cual todo es grato y lindo y bueno, y no es tan así. Algunos otros piensan a lo mejor que vivimos amargados, aburridos, desengañados de la vida porque tenemos una familia, y tampoco es tan así. Es un llamado, es una vocación de Dios a la que respondemos más allá de nuestras limitaciones, de nuestras flaquezas, a la que tratamos de ser fieles, con aciertos, con desaciertos, con errores. La mayoría de las veces no piensen que queridos o buscados, sino porque somos tan humanos como cualquiera. Y por esa humanidad seguramente también muchos conocerán a sacerdotes que hemos cometido muchos errores, que hemos caído, que han desengañado a la comunidad, desencantado, que han cambiado el rumbo de sus vidas. Yo los invito para que por todo recemos y jueces de ninguno nos convirtamos. Cada uno sabe qué ha pasado con su vida, cada uno sabe qué situación lo ha afectado y cada uno sabe hasta dónde de pronto ha visto más sano, si se quiere, en un momento determinado, quizá darle un nuevo rumbo a su existencia y tratar de vivir lo más cristianamente posible su vida. ¿Es bueno? ¿Es lo ideal? Por supuesto que no. Todos quisiéramos que pudiéramos perseverar, ser fieles en el cumplimiento de la misión, en el servicio a los hermanos, en el espíritu de oración, de entrega. Por eso necesitamos mucho de la oración de ustedes. En el común de las gentes está el que hoy es el día nuestro. Entonces nos llaman, nos saludan, algunos invitan a un almuerzo, algunos dan un par de medias, un detalle. Todo eso es muy lindo, todo eso se agradece. Pero no se me les olvide que lo que más agradecemos es que diariamente ustedes hagan una oración por nosotros, todos, y los que estamos obrando de manera equívoca, a lo mejor mucho más aún. Y a la vez recemos por esos muchachos, jovencitos, que tal vez están sintiendo la inquietud, que quieren a lo mejor seguir este estilo de vida, para que puedan discernir con claridad si de verdad el Señor los llama, y teniendo eso claro, poderles responder. No se nos olvide, no solamente desde el sacerdocio se pastorea, también desde una vida laica bien llevada, un buen esposo, una buena esposa, un buen educador, un buen docente, un buen profesional, todos, haciendo las cosas bien, estamos pastoreando. Eso ojalá lo tengamos claro. Así que el llamado es para que recemos todos los unos por los otros. El Señor los bendiga, les regale un buen domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.